¿Qué tal? Muy buenos días, es martes 5 de abril. Para todo el equipo de Noticiero Hechos, como siempre, es un gusto que usted decida informarse desde muy temprano en compañía de Noticiero Hechos. Nosotros estamos listos con las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido en las últimas horas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lorena, buenos días. Carlos, ¿cómo están? Muy bien, buenos días, compañeros. Siempre es un privilegio comenzar la jornada con ustedes. Yo siempre lo digo, es un privilegio también llegar hasta cada uno de sus hogares y que nos permite estar cerca de usted para informarle día con día. Y miren, hoy interesante, me estaba llamando la atención, aunque pareciera un poco raro, pues sí, se han refrescado un poco las temperaturas. Recordemos que la semana pasada un experto del SNET nos estaba comentando que existe pues la posibilidad del frente frío. Yo creo que está relacionado con esa presencia de los vientos. Un poquito más fresco de lo normal, quizás alejando un poco el calor que nos estaba pues asediando durante esta temporada. Así que bueno, más adelante le vamos a estar informando los detalles también. Charlie. Sí, seguro, el clima más fresco hoy, así lo sentíamos, ¿no? Mucha actividad en el deporte también hoy, ya vamos a conversar de los partidos que se vienen este día, compañeras. Bueno, pero vamos a comenzar con lo que ocurre a nivel nacional, información lamentable, por cierto, y es que en las últimas horas un ex soldado fue asesinado por supuestos pandilleros en el cantón El Arenal, esto en el municipio de Mexicanos. Se presume que el motivo del crimen fue que el sujeto se negó a brindar información a estos grupos delictivos. Más adelante le presentamos todos los detalles de esta información, sin duda muy lamentable, como ya lo decía, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Seguro, este hecho se suma al de la familia, ¿no? Los miembros de una misma familia también, donde fallecieron 3 hijas. Una señora y... Una señora, sus 2 hijas, y lamentablemente ya en horas de la tarde-noche nos enteramos que el esposo también había fallecido. Él había recibido asistencia médica, fue trasladado a un centro asistencial, pero lamentablemente no libró la batalla, falleció en horas de la tarde-noche. Y bueno, es también parte de las noticias de las últimas horas. Sí, de los múltiples homicidios que se han dado. De los múltiples homicidios que, bueno, nosotros tenemos acá la información, hemos dado cobertura a esta y otras noticias y por supuesto que le estaremos ampliando los detalles más adelante. Bueno, ha superado las expectativas, compañeras, déjenme decirle, la llegada de turistas durante la semana de vacación, durante la semana de verano, durante la Semana Santa. Y sí, veamos cómo es que se ha superado esta expectativa de visitantes en la época de verano. Sin embargo, la califican como la mejor temporada turística en la historia del país. Destacan el número masivo de turistas internacionales que alcanzó los 107.919 visitantes, superando así la meta trazada de 101.000. Este es un crecimiento del 9.4%. Este es el mejor crecimiento que hemos tenido durante los últimos 7, 8 años y nunca antes se había tenido este crecimiento. Por eso quería compartirlos con ustedes. Y esto se reflejó en las divisas por turismo que crecieron un 13.4% con relación al año anterior, alcanzando la cifra más alta de la historia en el territorio según las autoridades. Nuestros ingresos turísticos en esta temporada llegaron a 70 millones de dólares. La proyección era, por supuesto, mucho menos que esto. Y en ese sentido, nuestros ingresos desde el 2014 y desde el 2015-2016 hemos ido aumentando sosteniblemente desde el 7% al 14%. En su mayoría fueron estadounidenses, guatemaltecos, hondureños, mexicanos y costarricenses. El balance también incluye a quienes optaron por hacer turismo en los parques recreativos del ISTU, unos 764,000 visitantes. En el 2015 recibimos 269.485 dólares y ahora en el 2016 323.361, que nos significa pues un crecimiento del 20%. La ocupación hotelera se centró en la playa, montaña y hoteles rurales. Las autoridades destacaron el beneficio que esto trae en oportunidad de empleo. Con imágenes de Ricardo Tovar, informó Claudia Cusco. Buena. Bueno, así sucede. Son cosas curiosas que pasan alrededor del mundo. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a chequear las principales
los principales periódicos de nuestro país, las portadas. El Diario de Hoy, por ejemplo, dice El Salvador con menor inversión en la región. También destacan el caos vial y la confusión en Soyapango. Nosotros, de hecho, ayer desplegamos a nuestros equipos justo en la zona central de Soyapango y también en los alrededores para verificar cómo estaba la situación del tráfico. La gente confundida, quejándose porque no se les había notificado con suficiente tiempo. Esto de los desorientados cambios también. Sí, un caos, la verdad, un caos. De hecho, rutas que tuvieron que hacer el mismo recorrido que hacían antes, cosa que no debería haber sucedido, pero pasó. Te digo, quien lo paga siempre es el usuario, ¿verdad? Sí. Qué lástima. Cuando hay paro, el usuario. El usuario. Y ayer esto también, no dudamos de la buena intención de las autoridades de mejorar y optimizar las rutas, limpiar algunos caminos, hacerlo todo mejor, pero también hay que saber la forma, ¿no? De hecho, nosotros acá destacábamos que sobre el Boulevard del Ejército sí se notaba, estaba mucho más fluido que de costumbre. Sí. Pero en el centro de Soyapango, quizás y sus alrededores, otro era el panorama. Sí, conste que no estamos diciendo que está mal lo que han hecho, estamos diciendo que qué lástima por los usuarios, sí, claro. Lo cual es evidente. Creo que quien no se sienta mal por todo esta travesía que tuvieron que hacer ayer los usuarios, pues no tiene el más mínimo sentido de empatía, ¿verdad? Y segundo, lo que estamos tratando de transmitir o decirlo, al menos sus servidores, que es una muy buena idea, está muy bien, pero muchas veces en lo que se falla es en transmitir el mensaje, y en este caso, evidentemente, parece que eso fue lo que sucedió, ¿no? No sí. Se les transmitió muy bien el mensaje a las personas, dónde deben estar ubicadas las nuevas rutas, porque el cambio será inevitable y habrá que acostumbrarse, y no nos podemos sentir mal porque las personas no se acostumbren rápido, eso a todos nos cuesta, ¿no? Adaptarnos al cambio, pero bueno, vamos a ver cómo se comporta hoy, compañeros. Sí, esperemos que ahora mejore la situación, al menos ahí en el centro de Soyapango. Vamos a seguir revisando las portadas, ya veíamos en el caso de El Diario de Hoy las principales noticias, pero la prensa gráfica también está publicando mayor castigo a menores homicidas. Vaya, por fin. Si nosotros conocíamos acá, le presentamos el caso de un niño, decían las autoridades, de entre 11 y 12 años, que había asesinado a una persona. Entonces sí. Decíamos, ¿cómo es posible que un niño a esa edad tenga bajo su responsabilidad un arma? Y hablamos de cómo queda fuera del marco legal, ¿verdad? Claro, porque la ley, desde que se creó y se concibió en 1994-95, me falla la memoria, la primera, la ley del menor infractor, como se le conoció esta ley, pues su campo de aplicación eran niños entre 12 y 17 años. Y aún así los dividía entre 12 y 16 y de 16 a 17, luego ya 18 años sos mayor de edad o eras mayor de edad. En aquel entonces creo que todavía había cédula, en el 94 no sé si habían DUIs. Lo cierto es que los chicos abajo de los 12 años quedaban afuera. Sí, lo que pasa es que también creo que el contexto en el que se creó la ley era totalmente diferente ya habían pandillas, al contexto de hoy, sí, pero ahora están diciendo que están planeando juzgarlos como adultos y procesarlos desde los 10 años de edad, ya ni siquiera pues dejándolo que fuera menor de 12, 10 años en adelante. La legislación tiene que responder a las necesidades de la sociedad y a las realidades que se viven. Lo que sucede, y como bien me decía un querido y recordado catedrático, es que pues la ley va en bicicleta y la realidad va en avión, entonces a veces cuesta irse poniendo al día, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un montonazo de leyes obsoletas que ya no sirven, que no se ocupan, tarifarios que son del siglo pasado, del antepasado, incluso algunos que uno se pregunta cómo es que se esté cobrando esto, ¿verdad? Legalmente. El caso de las multas, por ejemplo, en el tránsito, que sigue siendo la máxima 500 colones, ¿no? Cuando tal vez en aquel momento sí era impactante que te dijeran 500 colones, pero hoy son 57 dólares. 57 dólares ya lo ves como es poquito, no es suficiente para una multa fuerte, para una falta tan grave. Y al final ya no progresó ese tema, ¿verdad? No, tampoco es un tema. Se mencionó que lo iban a Ojalá que lo retomen, ojalá que sea retomado. Fíjate, Carlos, que tú decías algo muy importante y es que, bueno, para cuando se creó esta ley, es cierto, ya existían las pandillas. Lo que hubo fue una modificación en cuanto a la ejecución del delito, porque entonces empezaron a utilizar a los niños, a los menores, para que ellos hicieran este tipo de delitos y que no pudieran ser juzgados ni encarcelados por tanto tiempo. ¿Qué va a pasar ahora? Me pregunto yo, Carlos, porque bueno, ya sabemos que están utilizando a los niños, tal vez no para cometer el delito en sí, a los menores de 8 años, pero sí los tienen como vigías, los ubican en puntos estratégicos, palabreros, exacto, en puntos estratégicos para que estén informando que si pasa una patrulla, que si viene un elemento del ejército, y entonces es igual, están cometiendo un delito. Sí, hay que
Hay que magnificar y hay que dimensionar bien cuál es la función de ellos en toda esta cadena de hechos ilícitos. Lo que me llamaba la atención y preguntaba es lo que tú decís, estos chicos que tenían 10 años en el 94 y que comenzaban a ser usados así, ¿cuántos años tienen ahora? Sí, del 94 para acá, ¿cuánto ha pasado? 22 años, ¿verdad? Sí. O sea, serán personas de 32, de 33 años que será de su vida ahora, ¿no? O sea, son generaciones perdidas a veces y lo que tenemos que evitar también mientras paliamos la situación real es evitar que otra generación se pierda más. Claro. Estamos viendo ya el periódico El Mundo y bueno, ellos destacan en sus titulares, avalan 100 millones para reforzar la labor de la Policía Nacional Civil, ya decían las autoridades, bueno, es insuficiente el presupuesto con el que se cuenta también para todo lo que quieren hacer en materia de seguridad. Y aún con el impuesto del 5% es insuficiente también. Exacto, bueno. Eso decían ayer las autoridades, increíble, ¿verdad? Visita en el país, ha llegado el presidente colombiano, esto ya fue ayer en horas de la noche y vemos la imagen del presidente colombiano junto al canciller salvadoreño. Importante. Bueno, yo estaba viendo cómo estaban colocando en las calles los banderines de bienvenida para el presidente también. Y bueno, es un acto muy importante, pues recibir la visita de un jefe de Estado como Colombia, que buenos consejos podría dar a El Salvador sobre cómo superar ciertos problemas de delincuencia, porque sabemos que en su historia ha sido bastante complicada también la situación, así que esperemos que esta colaboración pues traiga cosas positivas también para el país. Pero sí dijeron que era el presidente de Colombia, no el de Ecuador, ¿verdad? O el de otro país. Colombia. Ah, bueno. Si no, como le pasó a Miss Colombia aquello, ¿verdad? Uno se queda con la duda. Sí, no es. Ahí viene Colombia. Ahí está. Bueno, son las 5:54 y nosotros ya nos estamos enlazando con nuestros equipos para llevarle la información de primera mano. Vamos hasta la sala de redacción, ahí está Alejandra Canales, como todos los días, lista también para compartirnos parte de la agenda que estaremos manejando para este día. Muy buenos días, Alejandra. Y bueno, también estamos viendo ya a Néstor Hernández, que está con nosotros desde muy tempranito, listo también con información importante. Buenos días. Muy buenos días, compañeros, amigos televidentes. Estamos ya, como tú lo decías, Elida, listos para llevarle a usted la información desde el lugar de los hechos cuando sea necesario. Les voy a comentar parte de la agenda periodística que vamos a estar cubriendo nosotros los equipos de Noticiero Hechos y se los vamos a presentar a ustedes en las diferentes emisiones del noticiero. A las 8 de la mañana es importante que usted lo tenga, el vicepresidente de la República se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos y esto es, van a participar de un encuentro empresarial. Esto se realizará en el Hotel Sheraton Presidente. A las 8:30 el ISNA y también Plan Internacional firmarán carta de apoyo para niños y niñas y adolescentes. También a las 9:45 de la mañana se tiene previsto como el acto oficial en la reunión entre el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y el presidente Juan Manuel Santos. Esto será en Casa Presidencial a eso de las 9:45 de la mañana. Finalmente, a las 11 de la mañana, las autoridades de salud brindarán conferencia de prensa sobre la afectación de la sequía en cientos de personas. Esto solo es parte de lo que le daremos cobertura periodística durante este día. Por supuesto, los hechos de última hora siempre se los presentaremos en vivo desde el lugar de los hechos y recuerde, debe informarse en nuestras redes sociales. Nos encuentra en Twitter como @noticierohechos, en Facebook y en Instagram como Noticiero Hechos. Compañeros. Gracias Ale. Alejandra. Siendo ocupada, ¿verdad? Y sobre todo con la visita del presidente Juan Manuel Santos de Colombia. Ojalá arroje y deje elementos importantes esta reunión empresarial, seguramente estrechar los vínculos comerciales entre las dos naciones, ¿no? Seguramente. Y bueno, vamos a saludar también a Néstor Hernández, que está desde muy temprano para informarnos. Ya alcanzamos a ver la luz del sol. Néstor, buenos días. Pues buenos días, compañeros, también Alejandra en la redacción. Estamos sobre la 25 Avenida Norte y el Boulevard Totunichapa para mostrarles el tráfico vehicular en este nuevo día de trabajo. Van a ver ustedes el panorama en este momento sobre la 25 Avenida Norte. Este es el sentido que va buscando la Fuente Luminosa, conocida como Fuente Luminosa. Ven ustedes el panorama. Ahí tal vez un poco de complicaciones más adelante, sobre todo donde se encuentran
los colegios como el Colegio Externado San José y también el Colegio Guadalupano, que está un poco más hacia el norte. Sin embargo, vamos a mostrarles también el Boulevard Totonichapa, que se encuentra en este momento un poco despejado, desde ese sentido que viene de la zona de los juzgados de San Salvador. Ustedes están observando el panorama y no hay mayores inconvenientes hasta el momento, únicamente es por el semáforo que están haciendo una parada los automovilistas, pero no hay inconvenientes de momento, porque sabemos que cerca de 6:30 de la mañana se hace más complicado. A ver, el otro panorama que es buscando la zona de los hospitales, es hacia el sur, en esta 25 avenida está un poco más complicado a esta hora. Esto ya porque las personas van buscando, ya sea el Boulevard Venezuela, buscando la colonia Ibu, entonces ya también se van también para incorporarse al Boulevard de los Próceres. Sin embargo, pues a esta hora son apenas las 5 de la mañana con 58 minutos. Todavía se puede transitar sin mayores inconvenientes, pero sí se ve que ya poco a poco va siendo un poco más complicado acá el tráfico. Esto para que lo tomen en cuenta y no tengan inconvenientes a la hora de circular por ese sector, pero sí, esto es un poco complicado más adelante, así que salgan más temprano de sus casas para evitar mayores inconvenientes. Este es mi reporte, compañeros, regreso con ustedes hasta el estudio. Gracias, Néstor, gracias. Gracias por tu reporte, quedamos pendientes de tus informes más adelante, donde seguramente estará complicado y también nos vamos a enlazar más adelante, es en Soyapango, ¿verdad? Sí, con Marcela Rivera, que se ha desplazado hasta allá. Y lo haremos más tarde, ahorita estamos comenzando a preparar todo esto. Saludo a quienes se reportan en Twitter, al señor Bran, que está en San Miguel, que es un enorme aficionado, y Lucho, viene un partidazo contra la Alianza, pero también me recordaba de algo, y que es cierto, y no lo había mencionado. Continúa el Primi Maradiaga al frente de la selección. Ayer una reunión maratónica de cerca de 4 horas en la federación, que habrá terminado a eso de las 9 de la noche, 9:30 de la noche, y al final la conclusión era: el Primitivo continúa al frente, sigue siendo el técnico de la selección nacional, lo decía el técnico, lo decía Hugo Carrillo, uno de los miembros de la Federación de Fútbol, así que más adelante también vamos a tener esas reacciones y esas declaraciones cuando lleguemos a la sección deportiva, porque, bueno, si usted hoy quería amanecer sabiendo si seguía o no el Primi, quédese tranquilo, que sigue Ramón Maradiaga al frente de la selección salvadoreña. Bueno. No sé si la noticia es buena o mala, pero sí. Bueno, les vi la cara ahí de desconsuelo, bueno. Seguro. Hora de los titulares, Elida. Sí, son las 6 de la mañana en punto. Vamos a revisar las noticias más destacadas de las últimas horas. Masacre en Santa Tecla. Una familia fue asesinada. Se desconoce el móvil del múltiple crimen. Señor, ¿se ha verificado si ya se bloqueó la señal telefónica en los centros penales? Ese es un dato que más adelante se lo vamos a dar y ahorita estamos trabajando para verificar toda esa información. Es la muestra que las telefonías aún no bloquean por completo su señal en los contornos de los centros penales. Diputados dieron luz verde para que el gobierno negocie un préstamo de $100 millones destinados para la seguridad. Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, está en el país. Hoy se reúne con el mandatario salvadoreño Salvador Sánchez Serén. Continúa el caos en Soyapango, los pobladores reclaman poca orientación e información. Tenemos el panorama en vivo de cómo se encuentra la situación este martes. Iniciamos con el detalle de los hechos. En Santa Tecla, una familia fue víctima de la violencia. Raquel Herrera nos informa sobre este hecho del que aún no hay muchos detalles. El múltiple crimen se registró en la colonia Quesaltepec de Santa Tecla. Olga Lidia Salinas de Cardona, junto a sus 2 hijas, Catherine Alejandra y Olga Sofía, ambas menores de edad, fueron asesinadas en el interior de su vivienda. De esta familia sobrevivió el padre de las niñas, quien fue trasladado a un hospital con múltiples heridas en el cuello. Al parecer el móvil puede ser el robo. Estamos en proceso de la investigación para ver qué información logramos recolectar y poder definir los posibles hechores. Pues como no se ha elaborado un inventario ni se ha hecho la inspección al interior de la vivienda, no podríamos definir si se llevaron algunos objetos de valor o si no tocaron nada. Los residentes de la colonia Quesaltepec estaban atónitos. Este es un hecho inusual en el sector. Entre las hipótesis que se maneja está un posible intento de robo contra la pareja, ambos profesionales del derecho. Por ahora la policía ni la fiscalía se atreven a afirmar nada, pues dicen que solo hay datos preliminares. Ahorita no tenemos un posible móvil o de los hechores, quienes podrían haber, si son pandilleros o qué, o es
delincuencia común o crimen organizado, no podemos definir de dónde puede venir esto. ¿Se trajeron algo de la casa o robaron algo? No podemos confirmar porque todavía no se ha procesado, estamos esperando que venga de San Salvador la DCI para que procese la escena como debe de ser. El asesinato fue cometido con arma cortante y con lujo de barbarie. La zona tiene presencia de grupos criminales, pero las autoridades no dan un dictamen sobre el móvil del hecho. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un reporte de Néstor Hernández. Y bueno, ya se lo mencionábamos, durante las últimas horas se conoció que la cuarta víctima, es decir, el esposo de Olga Salinas de Cardona, padre de las dos jóvenes, murió en un hospital tras complicaciones en sus heridas producidas por arma blanca. Un hombre de 21 años, quien había prestado servicio militar, fue asesinado por pandilleros en el cantón El Arenal del municipio de Mexicanos. Víctor Mengíbar nos tiene la información. Las pesquisas de investigación nos podrían conllevar a deducir que el haberse negado a recabar información de la pandilla contraria que lo abordó a él, pues consecuencia de eso es que esta noche fallece de esta manera. Después de terminar su tiempo de servicio y darse de baja en el ejército, Néstor Brian Laínez, de 21 años, buscó trabajo en una empresa de seguridad, en la cual se ganaba la vida desde hace un año. Pero este lunes por la noche, cuando Brian regresaba a su hogar, fue atacado por varios pandilleros que lo asesinaron. Y pues la víctima, en su momento, una estructura le solicitó información de la otra, y él pues obviamente no accedió. Era este joven miembro de una empresa de seguridad privada, a eso se dedicaba, y también fue miembro del ejército. Hace un año pues causó baja. El crimen ocurrió en la calle principal del cantón El Arenal de Mexicanos. Dicha calle fue recorrida por Brian en cientos de ocasiones, muchas de ellas acompañada de su madre, la cual acostumbraba a esperarlo en la entrada de la colonia cuando éste regresaba de su trabajo. La madre de él salía a encontrarlo. Resulta que hoy vino un poco más tarde y la madre no estaba sobre la carretera de Lirios esperándolo. Y pues fue interceptado por estos sujetos. En total fueron 3 impactos de una escopeta 12 las que le quitó la vida al joven Laínez. Las autoridades manejan como posible hipótesis que Brian fue buscado por una pandilla para que éste brindase información de las actividades de su colonia. El negarse le costó la vida. Por este asesinato, la PNC no registra ninguna captura. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Un microbús de transporte de personal fue atacado por pandilleros en la colonia San Nicolás de Apopa. Tras el ataque a un hombre de 38 años, resultó con heridas con arma de fuego y fue llevado a un hospital en estado delicado. Después de recoger a los empleados de un centro comercial en el municipio de Apopa, un microbús de transporte de personal inició con el reparto de todos los empleados. Cuando estaba por concluir su labor, este llegó a la colonia San Nicolás de Apopa. Ahí, 2 pandilleros armados con pistolas calibre 45 y 9 milímetros abrieron fuego en contra de los ocupantes. Iba pasando el microbús ahí por Zapote Brujo. Iba pasando el microbús. Agarraron a balazo. Microbusero que a dejar personal. ¿Cuántos impactos tenía el microbús? En la carrocería solo se le ven 2. Me imagino que tiene más porque en el vidrio trasero de arriba, para abrir el trasero, tiene 2 impactos quizás. Después del ataque, el microbús logra salir de la zona y se dirige a la Cruz Roja para que sea atendido un hombre de 38 años identificado como Óscar Pérez, quien fue gravemente herido en el abdomen y en la espalda. Al llegar al lugar y luego de las atenciones necesarias, Pérez es llevado a un hospital de San Salvador en estado delicado. Señores, andando personal. En un sector máquina salieron los pandilleros y le dispararon a un empleado. No del vano que del personal le pegaron en la espalda. Si bien el microbús sufrió múltiples daños, solo una persona resultó herida. Aún no hay una versión oficial de las razones de este hecho. Sin embargo, se especula que el invadir el territorio de una pandilla puede provocar este tipo de ataques. Por el hecho, no se registraron capturas. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.
Ponga mucha atención al siguiente informe porque los diputados están analizando darle más atribuciones a los ciudadanos para que puedan defenderse de la delincuencia, además de una propuesta de la lectura bíblica en las escuelas. Nuestro compañero Raúl Hernández nos cuenta más detalles. Los diputados ya analizan nuevas disposiciones en seguridad para complementar las medidas extraordinarias aprobadas recientemente. Están conscientes que la inseguridad no se resuelve cortando las comunicaciones desde el interior de las cárceles. Ahora hablan de darle atribuciones a los ciudadanos para defenderse de la delincuencia. Algo así como defensas comunales, en el cual la comunidad, a través de un ordenamiento legal, pueda tomar el control de las colonias, con el soporte del Estado y del gobierno. En materia de prevención de violencia, en la Asamblea hay una nueva propuesta para aprobar la lectura bíblica en las escuelas. Iniciativas similares se han hecho en el pasado, pero fueron engavetadas o declaradas inconstitucional. La lectura de la Biblia pues sea parte del quehacer educativo en las escuelas públicas. Miren, ya se está haciendo, lo hacen las privadas. Entonces, ¿por qué no hacerlo en las públicas? El Dios que nosotros estamos hablando es el que está plasmado en el Acta de Independencia, donde se habla del Señor, de la Santísima Cruz y de los Santos Evangelios. Los legisladores están abiertos a estudiar todo tipo de propuestas para mejorar la seguridad, siempre y cuando estén dentro del orden constitucional. Pero primero esperan que funcionen las medidas excepcionales. La organización de los buenos contra los malos, eso es bueno. Pero la organización de los buenos contra los malos, me refiero a que sea la comunidad la que colabore con la policía. También es importante que al interior de los penales no existan laptops, no existan tablets, no existan teléfonos y no existan mucho menos amplificadores de señal y wifi. Los diputados y el gobierno continuarán en reuniones. En este momento, por parte del Ejecutivo, se ha convocado a 1000 reservistas de la Fuerza Armada y también se piensa la creación de un batallón de choque. Con imágenes de Manuel Velázquez, informó Raúl Hernández. Y 3 días han pasado desde que entraron en vigencia las medidas excepcionales en los centros carcelarios, entre las que figura el bloqueo de la señal de telefonía. Sin embargo, algunas compañías aún no han aplicado las restricciones. Noticiero Hecho, buenos días. Hacer una llamada desde el penal de Quesaltepeque no es tan difícil como parece. Las empresas de telefonía aún no han restringido por completo la señal, pese a que se arriesgan a ser multadas con más de $700,000. Esta situación no es desconocida por las máximas autoridades de justicia. Se encontró señal en todos. De eso se notificó por escrito a las diferentes empresas, requiriéndoles que adoptaran de forma inmediata las medidas para cortar esas telecomunicaciones. La señal desde el centro penitenciario es irregular. 2 de las 4 empresas telefónicas aún no han bloqueado por completo el acceso. Pese a esto, algunos residentes se muestran molestos por las nuevas disposiciones implementadas por el gobierno. Por alguna emergencia, uno quiere comunicarse con la familia, como no hay señal no se puede. Aparte de que la delincuencia está en todas partes, la familia siempre está fuera. Por ese lado no veo muy recomendables. Algunos usuarios de las compañías que han bloqueado por completo el acceso a la red sostienen que tienen que recorrer largas distancias para hacer una llamada. Mi mamá sí como que le ha afectado un poco. ¿Hasta dónde se están teniendo que trasladar para hacer llamada? No, está algo lejos, está quizás como un pueblo más cercano, Nejapa. Los residentes de las colonias aledañas al penal de Quesaltepeque también se muestran molestos por las medidas implementadas en el perímetro de seguridad al recinto carcelario. Por ahora hay 4 puntos vigilados y no se permite el ingreso de taxis ni de mototaxis. Estamos revisando los vehículos en conjunto con la Policía Nacional Civil y también a las personas. Lo que se pretende es evitar que personal ajeno a la población tenga acceso directo a esta área para evitar que haya ingresos de ilícitos a los penales. El estado de emergencia en los centros penales, además de las múltiples restricciones, tiene la mira tanto a pandilleros como a sus familiares. Por ejemplo, en las zonas cercanas a este recinto carcelario se han allanado al menos 700 viviendas en busca de personas que llegan a colonias aledañas a los penales con el fin de favorecerles con los ilícitos. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera.
Bueno, ya se vio que siguen funcionando algunas telefonías todavía en los alrededores de los centros penitenciarios. Habrá que ver si se les aplica las sanciones que se habían anunciado. Sí, que eran bastante altas las cifras. Bastante altas, van de $700.000 por día. Por día. Bueno. Muy bien, a esperar eso. Centros penales, de todas formas, en conjunto con la Policía Nacional Civil, les cuento que realizó una requisa en el penal de Chalatenango, se informó del hallazgo, y esto me sorprendió cuando yo vi la imagen, porque estaba viendo en redes sociales, increíble, 62 teléfonos celulares de todo tamaño, de todo color, de todo tipo, 86 chips, 52 cargadores, 58 baterías, además de 6 memorias micro SD, 54 manos libres, 2 máquinas para tatuar, 2 Bluetooth. También se encontró 13 porciones pequeñas de un polvo blanco, que no se determinó qué era, 3 porciones pequeñas de marihuana y 4 botes con tinta para tatuar. Autoridades de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada realizaron una limpieza de grafitis alusivos a las estructuras criminales en las cercanías del penal de Quesaltepeque. Se trata de una medida que busca recuperar los territorios dominados por las pandillas en el municipio de Quesaltepeque, colonias en donde estos grupos delincuenciales tienen amedrentados a los ciudadanos. Se han dividido ya en cuadrillas para poder realizar en las colonias en donde encontremos este tipo de grafiti. No vamos a permitir ya en estos sectores nuevamente que coloquen estos grafitis. Los terroristas apoderando el territorio. Un territorio que por décadas ha estado de parte de estos terroristas. El borrado de grafitis se suma a un plan de acciones que las autoridades están ejecutando en la zona a fin de sacar de este municipio a las estructuras delictivas. Es un mensaje para expresarle ahí a los miembros terroristas que no vamos a permitir más a que ellos amedrenten la población de esta forma. Y estamos efectuando para ellos patrullajes a sus alrededores. Información que se tiene, se está trabajando y se está desarrollando en el momento. Tratamos de hacer rápido y oportunas las operaciones para no dar espacio a que se reagrupen ellos nuevamente. Quesaltepeque es un municipio con alto índice delincuencial. Sin embargo, la PNC destaca que en los últimos días no han registrado homicidios, señalando que la estrategia de seguridad que están implementando les está dando resultados. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera. Y por cierto, para ejecutar las medidas especiales de seguridad, los diputados de la Comisión de Hacienda dieron luz verde para que el gobierno negocie un préstamo de $100 millones. Una de las vías de financiamiento para las medidas especiales de seguridad que el gobierno propuso es que se apruebe un préstamo por $100 millones. Pero esta petición tuvo que pasar por los diputados de la Comisión de Hacienda, quienes llegaron al consenso de apoyar la iniciativa. Aunque Arena condicionó sus votos y espera que se garantice la transparencia del uso de los fondos. ¿Un control por obstruir? No. Un control para que esos dineros efectivamente le lleguen a los que le tienen que llegar. Va a servir. Arena va a apoyar todo lo que tenga que apoyar porque esto necesita recursos, pero también el FMLN con la misma buena voluntad que ha trabajado y que logró que los partidos políticos apoyáramos las medidas extraordinarias, de la misma manera también que nos presenten los informes. En este tema, al parecer, los diputados sí pudieron ponerse de acuerdo. Los demás legisladores consideran necesario que se aclare el destino del dinero. Por supuesto que nosotros, tal como lo han manifestado, vamos a dar nuestro respaldo, pero sí queremos de parte del partido oficial que nos digan al detalle, digamos, ¿a qué se refiere este préstamo? Porque informarse, sobre todo los miembros de la Comisión de Hacienda, y a mí me parece que la propuesta que se hace de poder tener un acercamiento, de poder tener comunicación para informarse de estos planes sería muy bueno, porque esto va a darle conocimiento a la Comisión en qué se deben de invertir estos fondos que están necesitando. Pero el partido oficialista dice que este préstamo solo se usará para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad recientemente aprobadas, aunque dejaron entrever que de ser necesario se podría usar dinero proveniente de otros financiamientos. La propuesta, la aceptación de esa propuesta, y pedimos que vayamos con esa visión de que incluso si hay remanentes no comprometidos de créditos anteriores que puedan ser utilizados en las cuestiones más urgentes que hoy se visualizan por la autoridad de seguridad,
pues que nos dispongamos a gestionar. La petición de negociación podría aprobarse en la plenaria de esta semana y en los próximos días los miembros de la Comisión de Hacienda citarán a los ministros de Hacienda y de Seguridad para que den detalles acerca del uso que se le dará a estos fondos. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Inmar Batres. Y claro, y es que la población, a los empresarios, a los industriales, a todos, a usted en casa, a nosotros, no nos importa de dónde vengan las propuestas y las medidas, lo que importa es que funcionen. Representantes del sector industrial, por ejemplo, consideraron que las recientes medidas de seguridad podrían aclarar el panorama de inversiones en el país y esperan que las acciones contra el crimen funcionen de forma efectiva. Seguridad, sin lugar a dudas, es uno de los puntos más importantes a resolver, ¿verdad? Yo no puedo traer un inversionista a El Salvador si no tengo la certeza de que va a ser una persona que va a estar tranquila. Nosotros hemos hecho recomendaciones siempre de que haya medidas de control dentro de los centros penales, ¿verdad? Para garantizar la seguridad de todos los salvadoreños. Vamos a hacer una pausa comercial, pero le adelantamos desde ya que cuando regresemos le tenemos información en vivo desde Soyapango. De hecho, le presentamos esta imagen vía microonda. Es el tercer día de cambios en el recorrido del transporte colectivo. Son las 6 de la mañana con 20 minutos, nos estamos enlazando con Marcela Rivera, ya se lo anunciamos. Estuvimos verificando y revisando ayer el panorama en la zona de Soyapango, el caos que se generó. Vamos a ver si la situación se ha tornado un poco diferente este día, ya un poco la gente adaptándose a este cambio en los recorridos de algunas de las unidades de autobuses. Marcela, buenos días. Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros. Así es, me he trasladado hacia Soyapango para darle seguimiento al cambio en el recorrido de 501 unidades de 19 rutas que antes transitaban en el centro de este municipio. Pero antes que ustedes conozcan cómo está el panorama acá en Soyapango, quiero que ustedes vean cómo estuvo el día de ayer a primeras horas de lunes. Veamos la siguiente nota que les he preparado. Así lucían las calles de Soyapango. Decenas de pasajeros bajaron de las unidades de transporte colectivo en calle Apila Seca para recorrer más de 4 cuadras caminando y abordar los buses del Citrans. La modificación en el recorrido de 501 unidades de 19 rutas que circulaban en el centro de Soyapango ha tomado por sorpresa a los usuarios. Las rutas como la 41D y la 41D1 ahora transitan sobre el Boulevard del Ejército para pasar por el Redondel Diana e incorporarse a la 10ª Avenida Norte Pablo Texac, para luego ir sobre la calle Franklin Roosevelt hasta llegar a la alcaldía y tomar la primera Avenida Norte. Al igual, las rutas como las 7 y las demás 41 dejaron de transitar sobre el centro del municipio y ahora recorren la avenida San José en las inmediaciones de la colonia Guadalupe para llegar al Boulevard del Ejército. La reubicación busca descongestionar la avenida Rosario Sur y permitir la circulación de los buses que tienen como base la terminal del Citrans. Sin embargo, estas modificaciones causaron confusión y descontento en la mayoría de los pasajeros y motoristas. Aunque las autoridades dicen que se busca descongestionar, los usuarios por ahora no comprenden este posible beneficio. Los buses no paran, van muy llenos porque ya en las siguientes paradas se están subiendo la demás gente, así que sí afecta bastante. No se puede pasar, no se sabe para dónde va ni qué va a pasar aquí. ¿Necesita más información? Sí, definitivamente que sí. ¿Le genera atraso? Sí, mucho. Tengo que ir a abordar el Citrán. ¿Cuánto tiene que caminar? De aquí al Boulevard del Ejército. ¿Y ese recorrido lo hacía antes usted? No. De abajo vengo caminando. ¿Y cuánto ha recorrido? Unos 8 minutos. ¿Le genera atraso? Esperar el Citrán porque entro a las 7. No voy a llegar a tiempo. Los buses están por Pila Seca
¿Por qué? A saber, porque la misma gente sale y lo regresa uno para atrás. Y si cómo, pues, y cómo le hacemos, si a donde nos dicen allá, para allá agarramos. Al igual que las paradas de buses ubicadas sobre la avenida Rosario Sur, fueron trasladadas hacia el Boulevard del Ejército, donde transitan todas las rutas. La modificación de recorridos no es la primera vez que se hace, aunque la diferencia es que hoy ha tocado el turno de uno de los municipios más poblados del departamento de San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Bueno, compañeros, les voy a mostrar cómo está el tráfico vehicular en calle Antigua Atonacatepeque. Se ha tornado bastante difícil, esto en el sentido que conduce hacia el centro de Soyapango. En el otro sentido, en el sentido que conduce hacia la carretera de Oro, se mantiene bastante fluido. Y justamente en el tiempo que estamos viendo acá en el lugar donde está la patrulla, no sé si lo alcanzan a visualizar, pero ahí hace unos minutos ocurrió un accidente de tránsito en el que una alumna y su madre fueron arrolladas por un motociclista. Por el momento ellos se encuentran estables y ya fueron trasladados hacia un centro asistencial. Es necesario que los conductores tomen las precauciones necesarias, ya que acá en Soyapango el tráfico vehicular se vuelve cada vez más difícil. Y también hicimos un pequeño recorrido a la altura de la colonia Santos 1 y ahí el tráfico vehicular está colapsado. Hay unidades de transporte colectivo que están circulando en sentido contrario, al igual que carros particulares y también motociclistas que están pasando sobre las aceras, pese a que hay una parada de buses, y eso también representa un peligro para los peatones quienes están esperando las unidades de transporte colectivo. El tráfico vehicular se mantiene bastante difícil. Recordar que es el segundo día en el que se vuelve este panorama acá en Soyapango. Las precauciones necesarias si usted va a transitar sobre esta zona, y también las personas que están caminando, porque recordar que ellos abandonan las unidades a la altura de calle a Pila Seca y tienen que recorrer más de 4 cuadras para dirigirse hacia las unidades del Citrans. Hace unos momentos también conversaba con algunas de las personas que estaban esperando acá el transporte colectivo y nos decía que esta situación es igual en la noche, que ellos tienen que abandonar las unidades y dirigirse caminando para abordar hacia las otras. Esto también se vuelve bastante difícil porque en horas de la noche es más la delincuencia acá en Soyapango. También hay poca presencia de la Policía Nacional Civil, así que tómelo muy en cuenta si va a tomar alguna de estas unidades que han sufrido modificaciones. Marcela, gracias, Marcela. Con ese incidente que tú mencionabas, acabamos de ver, hay una pasarela en realidad ahí, y de hecho un joven se estaba pasando por la parte de abajo. Hay que reiterar entonces ese llamado, ahí está la pasarela, lo mejor es utilizarla. Y bueno, con este cambio en los recorridos, pues me imagino que también las paradas pues se han modificado, los lugares donde tienen que parar los vehículos, los buses. Y bueno, hay que acatar estas recomendaciones porque lo que menos se pretende es que haya incidentes como este, ¿verdad? Personas atropelladas. Claro que sí, Célida, es necesario que las personas aborden las pasarelas para evitar cualquier tipo de accidente. Hace unos momentos nosotros los presenciábamos, era una niña de aproximadamente 3 años junto a su madre que fue arrollada por un motociclista, y justamente por no hacer uso del paso peatonal. En cuanto a los cambios en los recorridos, también se han modificado muchas pasarelas y les voy a comentar algunas de las ubicaciones donde están estas. Estas están a la altura del centro comercial ubicado frente al Boulevard del Ejército, al igual que en la Plaza Mundo. Hay otras también que están ubicadas en las inmediaciones de la colonia Guadalupe, sobre la calle Franklin Roosevelt, y también a la altura de la alcaldía de Soyapango. Estamos viendo cómo está el panorama. Las personas han decidido... Marcela, esos pickups no deberían estar funcionando de esta forma. Están funcionando, me imagino que por lo mismo, por la preocupación de la gente de no encontrar la unidad que los lleve a hacer el recorrido que necesitan hacer. No, pero no vas sin cinturón porque te pone multa. Claro que sí, compañeros, se podría decir que es una de las medidas desesperadas que está tomando las personas a falta de la circulación de los buses en el centro de Soyapango, que han decidido optar
por tomar estos pickups y también que representa un peligro para ellos en caso de que ocurriese un accidente. Los principales afectados son esa cantidad de personas que van en la cabina. Sí, comprendemos la necesidad de las personas de transportarse, ¿no? Y luego no tienen tal vez otro medio, otra forma de hacerlo, pero también hay que garantizar la seguridad de ellos mismos. La seguridad es primero. Es por ellos, más que otra cosa, es por su seguridad. Claro que sí, y ahí es donde tienen que actuar las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil como del Viceministerio de Transporte. Bueno, están Marcela, casi enfrente. Sí, y enfrente. Y lo están viendo. Lo están viendo, sí, bueno, no ha pasado Marcela, nada. muchas gracias. Vamos a regresar contigo más adelante en la emisión. Claro que sí, compañeros, muy buenos días. Y bueno, nos están reportando también que hay un cierre en la carretera panamericana justo en el kilómetro 14. Ya uno de nuestros equipos se está desplazando también a la zona para verificar qué es lo que ha ocurrido. Y si se trata de una protesta o qué pasa ahí. Sí, como ha pasado en los últimos días también, ¿verdad? Por falta de agua. Bueno, nos dicen que sí, que es por falta de agua, qué lamentable. Vamos a estar muy pendientes de esa situación. Nosotros tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos en unos minutos. Viene ya la entrevista, así que le invitamos a que se quede con nosotros. Y cuando regresemos, pues los detalles ya de ese cierre, ya seguramente ya vamos a tener el completo reporte de lo que está pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Una vez más les saluda Romeo Lemus, gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Canal 12. Rodil Hernández, director general de Centros Penales, está con nosotros, una de las personas que sin duda tiene mucha información en las últimas horas, sobre todo por una de las medidas que tiene que ver específicamente con la situación de las cárceles en nuestro país. Bueno, varias medidas, pero vamos a hablar específicamente de este traslado que se hizo de reos recientemente. El número se ha incrementado ya de reos que han sido trasladados de un penal a otro. Vamos a ver en qué condiciones o bajo qué argumento fueron trasladados y cuál es el propósito de esta medida. Pero también vamos a hablar sobre esta otra medida, que es limitar el alcance de las señales a las cárceles, al interior de las cárceles de nuestro país, el bloqueo de las señales telefónicas al interior de las cárceles de nuestro país. Hay que decir que son al menos 7 centros penales que han sido afectados con esta medida, con el único propósito de tratar de contener las extorsiones y la comunicación que tienen estos reos, que son los que de alguna manera, digamos, dan las instrucciones a quienes están en la calle. Son medidas extraordinarias que surgieron, recuerde usted, de alguna manera después de esta masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico, departamento de La Libertad. Estas disposiciones, como lo dije, tienen como fin aislar y limitar el movimiento de los reos en las cárceles o traslados de forma expedita al presidio de máxima seguridad. Así es que Rodil Hernández está con nosotros. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, director. Sí, muy buenos días, Romeo. Muchas gracias, mucho gusto también de estar acá en Canal 12, contigo, ¿verdad? De nuevo. Muchas gracias. Y aquí estamos, ¿verdad? Realmente, como tú lo mencionaste, estamos en la implementación de una serie de medidas extraordinarias con el objetivo realmente de cortar la comunicación de los criminales que todavía desde los centros penales intentan continuar ejerciendo algún control o girando algunas instrucciones de atentar contra la sociedad salvadoreña. Director, comencemos con el tema del traslado o reubicación, como usted quiera llamarle, de estos, de estos líderes, se decía, ¿no? O cabecillas de pandillas que estaban al interior de los centros penitenciarios y que según la inteligencia penitenciaria habrían sido de alguna manera responsables de ordenar algún tipo de asesinatos o extorsiones desde el interior de los centros penitenciarios. Al final, ¿cuántos son y bajo qué situación o bajo qué argumento fueron trasladados de un penal a otro? Sí, fíjate que como las estructuras delictivas relacionadas a las pandillas tienen una, valga la redundancia, una estructura organizacional bastante definida, ¿verdad? En las cuales ellos establecen líneas de mando, de coordinación, etcétera, para poder mantener el control de su organización delictiva, pero también para la transmisión de las instrucciones y la transmisión de las líneas en las cuales ellos se van a mover. Entonces, de alguna manera, cuando tú desarticulas una de esas líneas, cuando tú desarticulas uno de esos niveles de comunicación, de mando de las pandillas, van surgiendo otras con el correr del tiempo. Entonces, esta es una actividad que debemos de desarrollar en el combate efectivo contra la pandilla en forma continua, permanente,
¿verdad? Y sin descanso, de tal forma que logremos establecer un momento en el cual podamos desarticular todas las líneas de mando, de tal forma que rompamos toda la comunicación, toda la capacidad de organización y de coordinación que ellos puedan desarrollar. De esta forma hemos venido desarrollando desde inicios de la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén una línea de actuación orientada precisamente a eso, a identificar, ¿verdad? Porque te quiero decir también que otra de las cosas que ellos hacen es esconder de una manera muy sofisticada quiénes son los verdaderos mandos dentro de la estructura. Ellos pueden simular, por ejemplo, que alguna persona es la que está coordinando, que es el palabrero, que es esto, que es aquello, y no obstante ser en la realidad que no es esta persona. Entonces es donde se necesita un trabajo muy intenso, muy coordinado, pero muy eficiente también de las inteligencias, ¿verdad? A efecto de poder detectar, determinar y poder seleccionar realmente quiénes son las personas a las cuales debemos de inhabilitar para que puedan seguir en esta línea de transmisión. De esta forma, el proceso comenzó con, obviamente, apartar, separar, recluir en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a aquellos que eran, digamos, los que se encontraban en la línea 1 y 2 del mando de todas las estructuras de pandillas, ¿verdad? Luego venimos con un proceso de movilización masivo, ¿verdad? de las diferentes privados de libertad relacionados con pandillas, a efecto de mover un poco el piso, ¿verdad? Y empezar a ver quiénes eran aquellas personas que de alguna manera buscaban agruparse, las inteligencias al exterior también identificando quiénes eran los que estaban manejando las líneas de mando, y de esta forma llegamos hasta este momento. En este momento movilizamos en una primera acción, en un primer operativo, 299 miembros de las pandillas que directa o indirectamente, ¿verdad?, estaban girando instrucciones hacia el interior para todos los actos de desestabilización que efectuaron en los penales, como algunos homicidios, ¿verdad?, algunos ajustes de cuenta en el interior, golpeando a otros privados de libertad, y también hacia el exterior, ¿verdad?, girando instrucciones para cometimiento de delito, principalmente homicidios y las extorsiones. Entonces, de esta forma, logramos determinar que estos 299 privados de libertad, muchos de ellos del penal de Ciudad Barrios, Chalatenango, Gotera e Izalco, pero también algunos que estaban en los sectores 1-2 de Quezaltepeque, ¿verdad? Nos llevó también algún tiempo habilitar la infraestructura de Quezaltepeque, ¿verdad? Es una infraestructura nueva que cuenta con módulos, lo que nosotros denominamos autocontenidos, es decir, que tú puedes ubicar en cada módulo a un grupo de personas, en otro, y no hay ningún contacto, tú los tienes separados, tienes control sobre ellos. Estos módulos no cuentan con conexiones eléctricas, tienen iluminación natural, la iluminación artificial es controlada, ¿verdad?, por el personal, está lejos de los accesos donde ellos pueden llegar. ¿Eso será como el nuevo modelo a implementar? Es el nuevo modelo a implementar en todos los nuevos centros que estamos construyendo. Sin tomas corrientes, energía controlada, natural, sin tomas corrientes al interior, iluminación natural, efecto también de disminuir costos en la gestión penitenciaria, pero sobre todo donde tú puedes ejercer control. Celdas donde tú puedes tener realmente a las personas que debes de tener ahí, porque eso es importante. Mientras hay hacinamiento en los centros penales, el control cada vez es menos efectivo. Entonces tenemos que ir generando todas las condiciones, y ese es un proceso paulatino que hemos llevado, pero que hoy con estas medidas extraordinarias buscamos acelerarlo. Esto es un acelerante, ¿verdad?, para todo el proceso que estamos desarrollando. Director, entonces en los centros penitenciarios, en estos 7 centros penitenciarios del país, está dándose una situación extraordinaria, como usted lo dice, ¿no? Es decir, hay un mejor control, hay aislamiento de estas personas, si me permite el término, usted lo explica mejor. Es un aislamiento, están en sus celdas, salen eventualmente de las celdas, no tienen contacto con visitas, o sí tienen. ¿Cuál es la situación de estas personas que han sido aisladas? Bueno, mira, no es el aislamiento en el término jurídico, en el término penitenciario, porque este tiene una connotación distinta, ¿verdad? Entonces yo quiero ser claro en esto por aquellas autoridades contraloras en el tema de derechos humanos, en el tema de control judicial también que se debe de hacer en el sistema penitenciario. No es un aislamiento como tal, pero sí es que estas personas realmente no tengan influencia, ¿verdad?, en el exterior.
es el hecho, por ejemplo, de haber decretado los estados de emergencia. Involucra 3 cosas principalmente. Primero, que ellos permanezcan en el interior de sus celdas. No hay movilidad, no hay, digamos, libertad ambulatoria. Se restringe la libertad ambulatoria de los privados de libertad dentro del mismo recinto, es decir, ellos no salen de sus celdas. Los únicos que salen son 2 o 3 privados de libertad custodiados por el suficiente número de agentes penitenciarios para trasladar la alimentación desde el punto donde se recibe hacia el servicio que se le da a todos los privados de libertad. Esto jamás se ha interrumpido, ¿verdad? La alimentación se le está dando normalmente y en los tiempos que debe de ser. Lo otro es aquellos que necesitan ir a alguna consulta médica en el interior del centro, ¿verdad? Nosotros disponemos de clínicas en los centros penitenciarios. Estos igual salen uno a su consulta, ¿verdad?, si es necesario. O si no, nuestros equipos médicos y de enfermería se están desplazando hacia las esclusas o puntos de control en el interior de los centros. Eso lo que permite es que estos no tengan ninguna forma, ¿verdad?, de comunicarse, inclusive entre ellos mismos, ¿verdad? Entre ellos mismos. Segundo, la suspensión de las visitas. La suspensión de las visitas familiares, ¿verdad?, íntima inclusive, está totalmente cerrada, ¿verdad? No hay ningún acceso de visitantes al centro penal. Y la tercera, ¿verdad?, significa el hecho de que la visita profesional es un derecho constitucional que ellos tienen, está debidamente o más regulada y monitoreada que de costumbre. Esto significa de que deben de demostrar que son apoderados, que tienen la representación legal, que tienen un objetivo por el cual llegar, es decir, deben de preparar una audiencia o algo. Pero esto se limita también porque se han suspendido las salidas a audiencias y se han suspendido los plazos procesales. Es decir, el acceso, inclusive la visita profesional al interior, se ve limitado de alguna manera, pero dentro de los márgenes que la ley establece. No está prohibida, pero está más regulada, de tal forma que haya también un menor acceso de personas del exterior, porque te quiero decir que de cualquier manera estos criminales se las han ingeniado para continuar con esa remisión, ¿verdad?, de órdenes, de instrucciones hacia el exterior. Hoy lo que estamos viendo es que estas medidas están generando realmente lo que buscamos que se generara, y es el hecho de que la estructura de alguna manera sufra una ruptura, ¿verdad?, y permita también en el exterior, ¿verdad?, porque esto es algo que va a venir también, una acción mucho más, digamos, enmarcada en aspectos concretos y en aspectos específicos de la actuación de la autoridad en el exterior de los centros penales. Vamos por partes, que es interesante esto, ¿no? Estamos hablando de las medidas que se están dando al interior de los centros penitenciarios, ya vamos a hablar de las medidas que se están desarrollando en los contornos de los centros penitenciarios, donde interviene, lógicamente, la misma Policía Nacional Civil, el Ejército, y interviene también, o se da también el bloqueo de las señales. Pero al interior, para continuar sobre este tema, director, ¿por cuánto tiempo se va a mantener y cuánto tiempo le faculta esta nueva reforma a la Dirección de Centros Penales para poder continuar con este proceso de control o regulatorio, si quiere, el interior de los centros penitenciarios? Sí, fíjate que nosotros ahorita hemos decretado un estado de emergencia en el marco de las medidas ordinarias, ¿verdad?, que nos permitía la ley penitenciaria. Pero hoy tenemos un marco legal que permite, ¿verdad?, que el ministro de Justicia determine los periodos de excepción de estas medidas. Es decir, estas se pueden extender hasta por un año, ¿verdad? Hasta por un año. No significa... Así lo dice la ley, no es antojadizo de parte de... No es antojadizo, ¿verdad? Pero claro, el ministro de Justicia en su momento deberá, a través de las facultades que le confiere hoy este decreto, pero además también deberá fundamentar, ¿verdad?, los motivos o las razones por las cuales él considera que se debe de extender. Mientras las condiciones permanezcan, ¿verdad?, similares a las que tenemos, en las cuales hay una, digamos, influencia negativa demasiado fuerte de estas personas, de estos, digamos, jefes, ¿verdad?, cabecillas de estas estructuras criminales hacia el exterior, el Estado puede continuar. La facultad que se nos ha dado, en este caso a la Administración Penitenciaria y de Justicia, es hasta por un año. Sí, se confirmó que la orden del asesinato de estos 11 trabajadores en San Juan Los Picos salió de un centro penitenciario. Estamos trabajando en eso todavía, ¿verdad? Estamos trabajando en determinar
si fue así o no fue así y quiénes, ¿verdad? Aquí tenemos que llegar a individualizar, ¿verdad?, las personas que participaron. Tenemos separados ya, ¿verdad?, separados en los módulos de Quezaltepeque, que contestando la pregunta la dejé sin contestar, estamos a este día con más de 340 personas, ya ha subido de las 299, ¿verdad?, porque hemos movilizado otras personas privadas de libertad desde los penales de Barrios y de Chalatenango, ¿verdad?, hasta el centro de Quezaltepeque, que están ya separadas. En esta tenemos aquellos que son los cabecillas o jefes de la estructura del programa La Libertad, que es en la cual operan, ¿verdad?, los criminales que asesinaron a estas 11 personas ahí en la jurisdicción de Opico. Entonces están ahí separados ya, ¿verdad? Y bueno, estamos esperando todos los resultados de la investigación, y si esto resultara así, pues estas personas serán recluidas en un régimen todavía de mayor seguridad en el que están ahorita. Mientras al interior continúan, supongo, las requisas, ¿no? Porque fue la modalidad. Bueno, hay varias acciones, porque, por ejemplo, en el exterior se da esta acción que desarrolla la Policía Nacional Civil, que se llama Casa por Casa, que es una especie de revisión de las viviendas y chequeo de viviendas. Pero estas requisas han continuado también. ¿Cuántas se han desarrollado desde que comenzó el estado de, estas medidas extraordinarias, director? Y ¿van a continuar entonces estas requisas? Fíjate que, correcto, una de las medidas que se contemplan son el hecho de efectuar las requisas de una forma permanente y de una forma, digamos, más intensa o más intensificada. Hoy, Romeo, creo que lo importante de la aplicación de estas medidas es el hecho de que estamos entrando a un nuevo modelo de cooperación interinstitucional, ¿verdad? En este momento, por ejemplo, tenemos un centro de operaciones interinstitucional integrado en la Dirección General de Centros Penales, en la cual todos los días hay una sala de crisis, ¿verdad? Hay una sala de mando en la cual estamos integrados el personal de la Dirección General de Centros Penales, personal de las áreas especializadas de la Policía Nacional Civil, personal de la inteligencia, también de las diferentes instituciones que estamos trabajando juntos, y personal de la Fuerza Armada, delegados obviamente por el Ministro de Justicia y Seguridad Pública y por el Ministro de la Defensa Nacional. En esta sala de mando lo que hacemos es preparar, organizar en base a un plan previamente establecido todas las acciones que vamos a desarrollar. Una de ellas, como ya dijimos, son las requisas permanentes. Y lo que pasa es esto, mira, hay centros penales que son muy extensos en terreno, muy complicados en la infraestructura, con poco personal penitenciario y en los cuales de alguna manera tenemos criminales peligrosos. Entonces, constantemente, no solo hay ingreso de ilícitos, sino también una forma muy sofisticada de esconder estos ilícitos. Entonces también lo que teníamos era poco tiempo para intervenir, ¿verdad? Poco tiempo para intervenir. Las áreas especializadas de la Policía Nacional Civil tienen que atender muchas demandas, pero en este momento lo que hemos hecho es concentrar una fuerza operativa especial para dedicarse exclusivamente a esto. Y si la población ha podido observar, hemos tenido ya, ¿verdad?, aproximadamente ya 6 días corridos, ¿verdad?, de requisas en los centros penales, ¿verdad? Hemos intervenido el penal de Izalco 48 horas seguidas, ¿verdad? Varios pelotones de la HUMO, todo nuestro personal de operaciones penitenciarias al interior, ¿verdad?, buscando, extrayendo todos aquellos ilícitos que pudieron haber quedado todavía rezagados, pero que también pueden haber sido introducidos en los últimos días. Hemos entrado a Barrios, un penal complicadísimo, ¿verdad? Hemos extraído cantidades de aparatos telefónicos, ¿verdad? Chips, menos teléfonos, hemos ido recogiendo menos teléfonos y una mayor cantidad de chips, ¿verdad? Y eso yo quiero llevar después a otro análisis con las operadoras telefónicas, porque esa venta indiscriminada también de chips, ¿verdad?, tiene mucho que ver en estas cuestiones y en las cuales hay que ponerle atención y extrayendo todo esto. Luego hemos estado en Gotera también y en Chalatenango, el día de ayer, ¿verdad?, y hoy estamos en Cojutepeque. Hoy están haciendo requisa. Hoy estamos haciendo una requisa, ¿verdad?, en el penal de Cojutepeque, ¿verdad?, verificando también cada una de estas acciones de requisa va acompañada de la verificación del cumplimiento de las operadoras telefónicas, de la orden que le da la ley, ¿verdad?, y le dieron
la Asamblea Legislativa de cerrar el tráfico de llamadas desde adentro y hacia afuera de los centros penales. Director, con estas acciones está anulando cualquier posibilidad que exista de amotinamiento de elementos o cabecillas de pandillas, o en cualquiera de los 7 penales donde hay estado de alguna manera de emergencia. La posibilidad existe en todos los centros en cualquier momento. Lo que nosotros estamos haciendo es rompiendo la estructura delincuencial en el interior de los centros de tal forma, y te pongo un ejemplo, por ejemplo en Mariona el año pasado hubo un amotinamiento en un sector, pero quienes lo originaron eran 35 personas. ¿Verdad? Estas 35 personas habían logrado tener un control tan fuerte sobre ese sector, que era un sector de más o menos 1.200 privados de libertad, que conminan, obligan, ¿verdad?, al resto de miembros o personas que están recluidas en ese sector a participar. Es igual en las estructuras de pandillas, ¿verdad? Yo te digo, hay muchas personas, hay muchos jóvenes, hay muchas personas que cometieron un delito, muchas veces conminados, obligados, ilusionados, quizás por esa forma de vida que tienen esos pandilleros, ¿verdad? Mal llamada forma de vida que tienen esos pandilleros, y a veces son también cooptados, ¿verdad?, para el cometimiento de delitos que, si no tienen esa presión de las estructuras superiores, ¿verdad?, tienen oportunidad realmente de cambiar. Y eso es lo que queremos generar. Todas estas medidas tienen por objetivo separar a aquellos criminales, psicópatas, sociópatas, ¿verdad?, que continúan su accionar delictivo y ya no tienen ni ninguna posibilidad o ninguna intención de cambio. Separarlos de tal forma que no sean una influencia negativa para aquellos que sí todavía quieren y pueden hacerlo. Bueno, hablemos, antes de pasar al tema del bloqueo de las señales, también es importante hablar sobre la construcción, entiendo, en tiempo así, récord, por decirlo de esa manera, ¿no?, de alguna infraestructura que va a acompañar estas medidas excepcionales. Tengo entendido que se está construyendo infraestructura para poder evacuar personas o reos en fase de confianza y trasladarlos a ese sitio, o a esos sitios, o a esa infraestructura, para poder descongestionar los centros penitenciarios. ¿Cuándo estará lista esta infraestructura? Director, ¿dónde va a estar ubicada? ¿Y cuántos reos se supone que podrían salir o ser reubicados en esos lugares? Bueno, mira, nosotros estamos hablando de que queremos generar espacios, centros temporales de reclusión para personas de una clasificación de reos no peligrosos, ¿verdad?, o de menor peligrosidad, y hay un espacio que tenemos ahorita en el área del Penal Esperanza. Hay un terreno contiguo al Penal Esperanza, buscando la calle Los Llanitos, ¿verdad?, que es propiedad del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y tiene las condiciones suficientes y necesarias para que podamos construir ahí un centro de menor peligrosidad. Cuando hablamos de un centro de menor peligrosidad, hablamos de un centro de un costo menor a uno de mayor seguridad, pero también mucho más rápido de construcción. Y en esto ya se están haciendo las primeras acciones, ¿verdad? Eso se va a trabajar a través del Comando de Ingenieros de Fuerza Armada. Es decir, aquí, como te digo, es un nuevo modelo de cooperación interinstitucional donde los recursos del Estado mismo son puestos todos en función de un objetivo común, que es de derrotar a la delincuencia. Entonces, estos centros lo que nos tienen que generar son espacios para 2 tipos de personas. Menor peligrosidad, estamos hablando de un centro para 3.000 privados de libertad. Bastante, ¿no? Bastantes, ¿verdad?, que requieren un menor cuidado, pero que además lo que buscaríamos es, en un segundo paquete o en otros paquetes de medidas, algunas reformas de ley que permitan que estos reos clasificados de menor peligrosidad puedan salir a trabajar también, ¿verdad? Entonces aquí lo que buscamos es que estos reos generen su propia alimentación, sus propios recursos en el interior del centro, pero que además salgan a trabajar en apoyo a la comunidad, tal como ya lo hacemos en el modelo de gestión Yo Cambio, ¿verdad?, en el cual todavía está para semilibertad y fase de confianza. Lo que buscaríamos es que reos ordinarios, en fase ordinaria, ¿verdad?, es decir, que todavía su cumplimiento de pena es menor a los otros, puedan, bajo control, ¿verdad?, bajo supervisión, salir a trabajar en obras de apoyo a la comunidad. Es decir, de que estas personas también se ganen, ¿verdad?, se ganen su alimentación, se ganen también el hecho de ir avanzando en el régimen penitenciario de tal forma que les permita aplicar el artículo 105A en este régimen, por el trabajo comunitario, ir reduciendo pena y poder aproximarse a la fase ya de confianza y de semilibertad.
Vamos a ampliar las granjas penitenciarias, van a haber 3.000 espacios, 1.000 en cada una de las 3 granjas para semi-libertad y confianza. Es decir, es un régimen progresivo, pero lo que esperamos es ir empujando. Ahí está hablando más o menos de 6.000 reos que podrían ser de alguna manera evacuados de estos centros. Exactamente, pero el plan es poder llegar a 10.000 privados de libertad y dejar las cárceles duras, y Salco 2 y Salco 3, que son de mediana seguridad, para estos criminales que no tienen posibilidad. Bueno. Vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos cómo está operando este sistema de bloqueo de señales al interior de los centros penitenciarios y cuál es el más reciente avance, reporte que tiene el director de centros penales de nuestro país. Volvemos en breve. Gracias, Rodil Hernández, director de Centros Penales, está con nosotros esta mañana. Vamos a escuchar, a ver, ¿qué piensa la población? ¿Qué está diciendo la población respecto a estas medidas que se han implementado en los contornos de los centros penitenciarios? Las personas que han sido afectadas de alguna manera, que tienen todo el derecho a estar comunicadas, pero que también prevalece el interés nacional, el interés público de las mayorías. Pero escuchemos qué dijeron a continuación. Por alguna emergencia, uno quiere comunicarse con la familia, como no hay señal, no se puede. Aparte de que la delincuencia está en todas partes, la familia siempre está fuera. Por ese lado no veo muy recomendable eso. Mi mamá sí, como que le ha afectado un poco. ¿Hasta dónde se están teniendo que trasladar para hacer llamada? No, está algo lejos, está quizás como un pueblo más cercano, Nejapa. Bueno, sí nos ha afectado bastante porque el trabajo de nosotros solo es con clientes, y usamos bastante las líneas telefónicas, ya sea que ellos nos llaman o nosotros, porque el trabajo de nosotros es cobro y venta, ¿verdad? Mis teléfonos personales tampoco tienen señal antiguo. Ahí están algunas de las expresiones. Bueno, Rodil, ¿cuál es la situación que se vive ahora fuera de los centros penitenciarios? ¿Qué tan efectiva está siendo esta medida? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Cómo están, sobre todo, garantizando de que día a día, hora tras hora, realmente se cumpla esta disposición que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, que es ley de la República prácticamente? Sí. Bueno, mira, en primer lugar, tú mencionaste algo muy importante, agradecer a todas las fracciones legislativas, a todas, ¿verdad? Quienes, como un acto realmente de ejemplo para nuestro país, para nuestra sociedad, se unieron, ¿verdad? Fue, a excepción de un problema que hubo con una diputada, entiendo. Se fue para el baño. ¿Verdad? Fue por unanimidad. Sí. Y este es un mensaje a los delincuentes, a la delincuencia. Es un mensaje de decirles, miren señores, aquí ya topamos, ¿verdad? Ustedes no tienen cabida, mientras sigan en este accionar, ustedes no tienen cabida en esta sociedad, ¿verdad? Nos hemos unido como sociedad y eso es importante. Las personas que están ahorita, digamos, sufriendo algunas consecuencias de este tipo de medidas, deben entender de que si no nos unimos todos, esta batalla la vamos a perder, pero que si todos trabajamos juntos, la vamos a ganar. Y la intención es que la ganemos lo más pronto posible, que recuperemos la tranquilidad, que recuperemos la paz, que recuperemos también a estos jóvenes, porque te quiero decir de que muchos de los que están privados de libertad en estos 7 centros en los cuales se está aplicando las medidas son muy jóvenes, ¿verdad? Y todavía tienen alguna posibilidad de cambio y de transformación. Afuera, los operativos son también de control, ¿verdad? Y de prácticamente de mantener un perímetro inocuizado, digamos, alrededor de los centros penales. Y es que estaba pasando lo siguiente, mira Romeo, muchos de los familiares de los delincuentes que están dentro de estos centros penales habían ido adquiriendo de forma legal y también de forma ilegal algunas de las viviendas que están en los alrededores. Otras estaban haciendo una actividad comercial, que las actividades comerciales no son malas, no son ilegales, pero que estos grupos delincuenciales los estaban utilizando también para el cometimiento o para la preparación para el cometimiento de ilícitos. Fíjate que han llegado al grado tal de que estaban obligando a mujeres, ¿verdad? Y hombres también, ¿verdad? Mujeres y hombres, a que se introdujeran en su estómago grandes cantidades de dosis de marihuana o de cocaína o de cualquier otro tipo de drogas, ¿verdad? Se los tragaban prácticamente como mulas, ¿verdad? Como las mulas que hay en otros lugares, se introducían como visita normal a los centros penales, ¿verdad? O inclusive con la compra que estamos haciendo de escáner de cuerpo completo, esto va a ser más fácilmente detectado, pero mientras tanto estaban ingresando. Tuvimos en Chalatenango la muerte de una mujer
3 más salieron muy graves del centro, murieron en el hospital, 4 mujeres fallecidas. Tratando de introducir droga. Tratando de introducir droga, y como iba mal embalada, iba mal preparada, se destruyó en su interior, se intoxicaron y murieron, ¿verdad? Con convulsiones y todo. Esas son las acciones de estos sujetos que hoy están recluidos. Esas son las decisiones que toman estos sujetos, ¿verdad? No obligan a su mamá, ni a su hija, ni a su hermana, obligan a la mamá, hija y hermana de otros, de los que tienen subyugados allá adentro, a que sean ellos los que hagan estos procedimientos. Por eso, si tú te acuerdas, las medidas que comenzamos a implementar fueron, apoyados también por la Asamblea Legislativa, restringir la visita familiar, limitarla exclusivamente a familiares debidamente comprobados, pero además de eso, limitarla a aquellos que no tuviesen antecedentes penales ni policiales, y hoy vamos a cerrarlas. Y cuando se rehabiliten o se vuelvan a habilitar, si es que se hace, ¿verdad?, tener todavía un mayor control en espacios y tiempos, de tal forma de que las personas que lleguen a los centros penales no sean víctimas de estos mismos criminales, sino que realmente sean aquellas personas que van en función de lo que la ley establece, de rehabilitar y del apoyo familiar que se debe tener. Director, ¿y cómo están identificando entonces estas personas que viven en los contornos de los centros penitenciarios y cuyo propósito es, digamos, ayudar? Delinquir. Delinquir ellos o ayudar a delinquir a los demás. Pues a través de los operativos de Casa Segura, ¿verdad? A través también de operaciones de inteligencia hacia el exterior y a través de actividades de coordinación. A través de los dispositivos de Casa Segura, que es una herramienta legal con la que cuenta la Policía Nacional Civil, se están efectuando diariamente más de 5 o 6 operativos de Casa Segura en los alrededores de los centros penales. ¿Qué es lo que buscamos ahí? Identificar la legal tenencia de la propiedad, si es un comercio, ¿verdad?, que este comercio esté legalmente establecido. También hay comercios, hay instalaciones que se han constituido de hecho, no cuentan con permisos de las alcaldías municipales correspondientes. Es decir, que estamos, fíjate, interviniendo toda la autoridad de este país, las municipales, la policial, la de Fuerza Armada, la penitenciaria en su ámbito, pero ese tipo de medidas no se podían aplicar solamente en centros penales, ¿verdad? Si queríamos tener efectividad, había que hacer todo esto que estamos haciendo hoy, extender el radio de acción. ¿500 metros son? Sí, pero cuando te hablo de extender el radio es extenderlo a todos los ámbitos que tienen que ver, ¿verdad?, con este accionar delictivo, e involucrar a todas las autoridades que tenían que ser involucradas. Yo quiero agradecer, por ejemplo, a la Unidad de Mantenimiento del Orden, a los diferentes pelotones de la UMO que han estado sin parar, ya llevamos 5 días, 6 días prácticamente, al tope, ¿verdad?, con operativos, sí, parar. Con requisas y todo. A mi personal también del grupo de operaciones penitenciarias, ¿verdad?, que están también de tope, a los equipos de CIGET, Policía Nacional Civil y de centros penales que están efectuando las mediciones. Ellos han ido inclusive, y cuando se les ha notificado a las operadoras que hay tráfico, que no lo quitan en el término de 24 horas, que es lo que la ley establece, estos equipos han ido a las antenas que hemos detectado y han cortado el suministro. A ver, vamos específicamente a eso. Cuénteme, ¿en cuántas ocasiones ha sido necesario llamarle la atención directamente a las empresas de telefonía y cortarles el suministro, como usted lo dice? Desde que comenzamos, la operación, se le ha hecho este procedimiento en Ciudad Barrios, en Gotera, en Izalco, hoy en Chalatenango y hoy iniciamos en Cojutepeque, ¿verdad? En todos estos centros penales, estamos hablando de 5 centros penales, ¿verdad? Ellos hemos efectuado mediciones, ¿verdad?, y se ha detectado que todavía hay tráfico de llamadas. Y en eso, Romeo, te quiero decir algo. Fíjate que la ley establece que son las operadoras telefónicas las responsables de suprimir el tráfico de llamadas a través de soluciones técnicas, que si ellos no lo hacen, el ministro de Justicia y Seguridad Pública está facultado para aplicar cualquier medida que sea necesaria para que esto se suspenda. Esto que están haciendo las operadoras telefónicas de cortar la señal de algunas antenas y que está afectando a la población salvadoreña, esa no es la medida quizás más adecuada. Y te quiero decir algo, ellos saben y ellos tienen la tecnología necesaria para cerrar el tráfico específicamente en cada uno de los centros penales. Pero lo que están haciendo es una estrategia
que algunas operadoras, que son las mismas de aquí, utilizaron en Honduras. En Honduras lo que pasó fue, ¿verdad?, de que hubo una ley también similar, cerraron el tráfico, pero lo que hicieron fue apagar sus antenas y afectar a la población. Y que la población empezara a reclamar, obviamente. A presionar, ¿verdad? Entonces yo quiero decir y advertir. ¿Están utilizando ellos esa misma estrategia? Pareciera ser que sí. Y si es así, advertirles, ¿verdad?, que esa no es una acción leal, ¿verdad? Y si ellos lo que están haciendo es generando que la población se ponga en contra de estas medidas, son totalmente desleales. Oiga, director, por eso es que existe el reporte o la denuncia de algunos ciudadanos que el bloqueo va más allá del perímetro establecido por las autoridades. Porque algunos dicen, mire, estoy a 3 kilómetros y no tengo señal en mi teléfono, ¿no? Cuando no debería ser de esa manera. No debe de ser de esa manera. ¿Será producto de esto precisamente, de que ellos están apagando las antenas o ampliando el margen para presionar? Yo no podría decir que es una acción deliberada de ellos, ¿verdad? Porque capaz me demandan y yo voy a salir, yo voy a terminar después en Metapán, ¿verdad?, por el accionar de ellos. No, lo que yo te estoy diciendo que es... eso hicieron en Honduras algunas. Que nosotros... Eso se lee en los diarios, ¿verdad? Y yo he leído en los periódicos que esa fue la estrategia. Esa fue la denuncia ya. Además, tenemos una cooperación interinstitucional con las autoridades de seguridad y de penitenciaria de Honduras y de toda Centroamérica, donde nos intercambiamos todo este tipo de información. Y esa fue la acción que ellos hicieron en Honduras. Y hubo una situación de la población de mucho descontento. Y por lo que yo vi en tu sondeo, ¿verdad?, en el sondeo del canal, pareciera ser de que la población está siendo afectada. Si eso es así, ¿verdad?, entonces es una acción de ellos. Y ellos tienen la capacidad, fíjate bien, tienen la capacidad y además hoy están obligados por ley a implementar la medida técnica necesaria para bloquear solo en este perímetro de centros penales y no afectar a la población. Obviamente, eso no es milimétrico y habrá una afectación donde la ley también les exime de responsabilidad por aquellas personas que están en los perímetros cercanos a los centros, pero no a 20 kilómetros. ¿La ley obliga a cuántos metros del bloqueo, no? El perímetro que tiene que ser bloqueado. La ley lo que establece es un perímetro de no más de 500 metros de instalación de antenas, porque te quiero decir que en un penal que no está intervenido, en el de mujeres de Ilopango, yo tengo una antena pegado a mi muro, ¿verdad?, pegado al muro perimetral de Ilopango. Entonces, con esta ley, aunque las medidas son para 7, es para todo el sistema. El ministro podría mañana ordenar que quiten esa antena de ahí, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, los 7 principales son estos. Creo que ellos no han entendido que esto es para todo el sistema. Es para todo, para los 22 centros, para las granjas, para intermedios y para los recuadros. No es solo para los 7 centros penitenciarios, porque también nosotros teníamos la impresión que era nada más para los 7 centros penitenciarios que están en emergencia, para todo el sistema. La ley dice todo, incorporó todo el sistema penitenciario. Lo que pasa es que también establece gradualidad y proporcionalidad. Ahorita el enfoque principal son estos 7, ¿verdad? Y digamos, pues, de que si no pueden o no tenemos la capacidad, o ellos no tienen la capacidad de hacerlo a nivel general, que comiencen por estos 7, que garanticen estos 7 centros. Pero esto tiene que extenderse a todo el sistema penitenciario. Pero fíjate que ellos tienen la capacidad. Y yo creo que eso es lo que hay que exigirle a las empresas telefónicas, que bloqueen o inhiban o corten el tráfico de llamadas desde el interior o hacia el exterior de los centros penales, ¿verdad?, y no afecten a la población. ¿Tienen la capacidad técnica? Sí. ¿Tienen que hacer inversiones? Claro, ¿verdad? Pero yo creo que ahorita están perdiendo más cada día, afectando a toda esta población. Claro, pero que deberían de invertir director, en esto. Si aplicamos la ley, o si se aplica la ley como está establecida con estas medidas extraordinarias, inevitablemente algún sector de la población en el contorno de los centros penitenciarios va a ser afectada, ¿no? Pero no más, no debería ser más de lo que la ley establece o el perímetro establece. Exactamente, no más. La denuncia que existe es que el perímetro es mucho más amplio, ¿no? En algunos casos. Eso es lo que yo veo ahí ahorita. Eso es lo que dijeron algunos de los ciudadanos. Eso significaría de que podría haber una especie de malicia, digamos, en esta situación y afectar a más población, como usted lo presume, digo, ¿no?, como sucedió en Honduras o como se denunció en Honduras, con el propósito de que se presione al gobierno o que haya manifestaciones contra el gobierno para desbloquear esta medida. Pero eso prácticamente va a ser imposible, ¿no? Mira, o sea, no sé si el gobierno puede terminar cediendo a este tipo de situaciones. Bueno, el gobierno ya demostró que no vamos a ceder. El gobierno ya fue claro y ya hizo acciones, y no el gobierno. Hoy es el Estado, el Estado porque la Asamblea fue la que aprobó ese decreto.
y la Asamblea se unió a estas medidas. Estas son autorizadas por la Asamblea, los representantes del pueblo, y al final no son los diputados, porque ellos solamente te representan a ti y a mí y a todos los ciudadanos. Somos todos los ciudadanos de este país que votamos por ellos, ¿verdad? Indistintamente de por quién, pero a ellos los pusimos nosotros. Y que delegamos decisiones como esa. Y delegamos las decisiones en ellos. Entonces ellos, atendiendo el clamor tuyo, mío, de la señora que habló, y todo, dicen, mira, ya basta con todo esto. Hay que tomar medidas para poder frenar esto, y es lo que dijimos, es toda la sociedad. Al final, los 84 diputados de la Asamblea representan a toda la población salvadoreña. Y le decimos a la criminalidad, ya basta. Le decimos a las empresas telefónicas también, ya basta. Porque te quiero decir, ha sido una estira y encoge por años, ¿verdad? Por años. Desde que yo tengo memoria, este siempre ha sido un problema que hoy, ¿verdad?, no vamos a ceder en algo que ya se ganó, y lo ganó la sociedad salvadoreña. Las empresas telefónicas tienen una gran responsabilidad. La Sala de lo Constitucional también, con su resolución de declarar improcedente, porque fíjate que paradójico, mientras en la mesa de CIGET se preparaban todas las medidas y ellos participaban para buscar las soluciones técnicas necesarias, estaban poniendo un recurso de inconstitucionalidad. Fíjate de un ciudadano, ¿no? Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Pero fue rechazado por la sala, como fue rechazado, ¿verdad? Es improcedente. Y le dijo la sala, señores, perdonen, pero ustedes tienen responsabilidad. Y la responsabilidad cae en aquellos que tienen la capacidad para cumplir con lo que se les está pidiendo. Tú no le puedes hacer responsable a alguien que no tenga la capacidad de cumplir. Pero en este caso, la responsabilidad que tienen, ¿de dónde deriva? De la capacidad que tienen, ¿verdad? Para poder. Han unido todo el mundo. Hoy tú puedes llamar en La Nación, no sé qué, de una empresa, desde Estados Unidos hasta Colombia. Claro. Tiene esa capacidad técnica. También tienen la capacidad para delimitar. Sí, ellos técnicamente están preparados para ese tipo de situaciones, como usted dice. Director, tengo que preguntárselo muy francamente, escuchar su opinión. ¿Hay resistencia o están colaborando las empresas de telefonía en esto? En esto están colaborando. ¿Están colaborando? En esto están colaborando. Pero la medida la tienen que poner ellos, no nosotros. La ley es clara. Y si no la ponen ellos, tienen que poner ustedes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que si ellos no la ponen, hacer cualquier cosa para que ellos cumplan. ¿Quién está midiendo el hecho de que se cumpla esta disposición? CIGET. CIGET. Personal de la Dirección General de Centros Penales y personal de la Policía Nacional Civil para levantar las actas correspondientes, determinar las responsabilidades y una vez determinadas, CIGET recomienda al ministro de Seguridad Pública, le da el informe técnico de decirle, mire, hay tráfico. ¿Cada cuánto se hace eso? Todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días, una vez al día, 2 veces al día. Varias veces al día, dependiendo de la extensión del centro penal. Por ejemplo, en Izalco lleva mucho tiempo, en Barrios llevó mucho tiempo por la extensión, ¿verdad? Y en Chalatenango fue más corto, en Cojutepeque será más corto, porque los penales son más pequeños, pero todos los días, día y noche. Día y noche, hay equipos distintos haciendo este trabajo. Escuché a Lorena Peña, presidenta de la Asamblea Legislativa, cuando le preguntaron sobre esto y que por cierto estaba precisamente el debate sobre estas medidas extraordinarias y lo dijo como así muy contundentemente, ¿no? Por las buenas o por las malas. Dijo Lorena, pero tienen que cumplir las telefónicas esta disposición, que no es una disposición del gobierno, sino más bien una disposición aprobada por el Estado, como usted dice, ¿no? Que es una decisión que fue aprobada también por los diputados y por lo tanto ley de la República. ¿Hasta hoy ha sido necesario cortar el suministro de algunas empresas de telefonía, de algunas antenas, digo, más bien, ¿no? En los contornos de los centros penitenciarios, o no ha sido necesario? Ha sido necesario. ¿Sí? Ha sido necesario. Porque no han podido ellos porque ha seguido el tráfico. Ha seguido el tráfico. ¿En cuántas antenas, director? En varias. Ahorita no tengo el detalle exacto, ¿verdad? Pero en varias. Lo que estamos hablando son de las celdas, ¿verdad? En una antena pueden haber varias celdas. Unas orientadas hacia un lado, otras orientadas hacia otro lado. Son como los paneles que están Es un trabajo muy técnico. Ubicados, ¿no? Exactamente. Es un trabajo muy técnico y por ello se está haciendo con el personal técnico calificado, ¿verdad? Que es precisamente personal de la CIGET, ¿verdad? Porque hay que determinar cuál es aquella CEL ID, ¿verdad? Yo ya hasta me estoy volviendo un poco técnico en eso. Técnico también en esto, ¿verdad? Porque uno aprende de todo, pues, y eso es lo bueno, ¿verdad? ¿Qué son las que están afectando el centro penal o son las que permiten? Simplemente esto lo puede detectar los periodistas, muchos periodistas han hecho también sus pruebas, allá inclusive hay software libre, ¿verdad? Que los periodistas pueden bajar, ¿verdad? Para ver la intensidad. Claro, no están calibrados ni certificados, los técnicos sí tienen equipos certificados y calibrados, pero
Pero tú puedes hacer una prueba sencilla, cualquier ciudadano puede hacer una prueba sencilla y darse cuenta de la intensidad, en primer lugar, ¿verdad? Es decir, la fuerza con la que llega la señal de las antenas, ¿verdad? Hemos tenido, por ejemplo, antenas que desde Acajutla irradian el penal de Izalco, que desde el Cerro de Apaneca irradian el penal de Izalco, desde el Cerro Cacahuatí, que están llegando hasta Gotera, ¿verdad? Hasta Ciudad Barrios. Y yo me hago una pregunta bien simple, fíjate, y que la población se puede hacer. Tenemos tres antenas en las cercanías del Centro Penal de Ciudad Barrios, con muchas celdas de todas las compañías telefónicas. Entonces yo la pregunta que me hago, yo, ¿verdad? Como ciudadano, no como director de centros penales, como ciudadano, la pregunta que me hago es, ¿cuánto cuesta montar una antena de estas? ¿Cuánto cuesta mantenerla en funcionamiento, en operación? ¿Y cuál es mi mercado? Ahí en Ciudad Barrios, ahí en esa población, ¿cuál es mi mercado? Yo no te digo que no haya capacidad económica, la puede haber, pero las inversiones no son de $5 ni de 20, son altas. Entonces, ¿cuál es el mercado ahí? Para mantener 3 antenas a menos de 1 kilómetro, 1.5, 2 kilómetros del penal. No corresponde, ¿no? Esto. Yo no soy técnico todavía, ¿verdad? Quizás me gustaría y estudiaría más a profundidad. Pero como ciudadano me hago la pregunta, igual que las personas que han opinado en el programa, ¿verdad? Hoy en el sondeo. ¿Es un negocio esto? ¿Ha sido un negocio también? Pregunto porque cuando encontramos, no sé si es cierto este dato que circuló, ¿no? Que se rumoró, cuando encontramos que una persona al interior de un centro penitenciario tenía, dijeron, $20,000 en saldo, prácticamente se puede decir, bueno, esto se convierte en un negocio de alguna manera para las empresas de telefonía. Yo de lo que tengo reportes son hasta $2,000, $5,000. ¿No es cierto este dato? Que no sé, no lo puedo, yo no tengo conocimiento que sea esa cifra, ¿verdad? De la que yo tengo conocimiento por los decomisos y luego las investigaciones, es hasta $2,500 y $5,000, ¿verdad? En algunos centros penales. Y no es solamente de pandillas, ¿verdad? También en otros centros penales. Entonces, mira, yo soy honesto, mira, nosotros tenemos un límite por la política de austeridad de nuestro gobierno y todo. Tenemos una flotilla, ¿verdad? Que ahí los costos son menores institucionalmente. Correcto. Pero hacia afuera, por ejemplo, mi jefe de comunicaciones que tiene que hablar con ustedes, los periodistas y coordinar, y que no están incorporados en la flotilla, el saldo se le acaba y hay que hacer un gran procedimiento para poder autorizar $10 más de saldo al pobre jefe de comunicaciones, ¿verdad? Y pongo este ejemplo porque es paradójico hallar a un preso que tiene $2,000 en su teléfono. O $5,000. Y ellos saben, chip por chip, email por email, quiénes son los que están cargando esa cantidad, porque las cobran, ¿verdad? Porque calculan el tráfico, porque además no deben de calcular cuánto deben de retribuir al Estado de la contribución especial. Entonces, tienen la capacidad técnica. Fíjate otra cosa, los teléfonos se conectan a antenas y ellos saben que tu teléfono, bueno, ellos saben que tú y yo estamos juntos aquí no solo porque nos vean, sino porque tu teléfono aparece a la par del mío en la antena más próxima. Sí, claro, conectada en la misma antena. Y eso les sirve también para darle alguna información a la Fiscalía cuando lo requiere y ubicar teléfono. Así se ubica de dónde salen las llamadas a veces, ¿verdad? Entonces ellos saben cuáles son aquellos números telefónicos que nunca se mueven de un perímetro de Ciudad Barrios. ¿Por qué no los queman? Porque cortan esos chips o no les vuelven a autorizar una carga a esos aparatos telefónicos. Hay muchas soluciones técnicas que se pueden tomar sin necesidad de afectar al ciudadano o a la ciudadana que está en los alrededores. Oiga, director, a propósito de eso, a futuro, no sé si en este momento ya se está considerando qué solución se le puede dar a estas personas, no le corresponde obviamente a centros penales, pero probablemente se haya debatido ya este tema, ¿no? ¿Qué solución se le puede dar a estas personas que están en los contornos de los centros penitenciarios? Que al final no sé de quién es un poco la culpa, si usted llegó a vivir en los contornos del centro penitenciario o el centro penitenciario llegó a instalarse en los contornos de las viviendas, ¿no? Pero de todas formas estas personas ciertamente están siendo afectadas por una disposición legal, ¿verdad? Por una disposición legal, pero que también tienen el derecho a estar comunicadas. ¿Se está hablando un poco sobre qué solución se le puede dar a estas personas o todavía no es motivo de debate eso? No, ya debe ser motivo de debate. Ya debe ser motivo de debate. Yo ya te mencioné por lo menos aquí 3 soluciones, de las que a mí como ciudadano común y corriente, sin ser experto en telecomunicaciones, se me ocurren. Y aparte del conocimiento empírico que he ido adquiriendo con mi trabajo, ¿verdad? En centros penales, no hay necesidad de afectar a la población. No hay necesidad. Y las telefónicas lo saben perfectamente. La disposición legal no le dice a la empresa afecte a la población.
La disposición legal le dice, le ordena, le obliga a la Telefónica corte el tráfico de comunicaciones desde y hacia este centro penal en particular y aplique cualquier medida técnica. Nosotros no le estamos diciendo apague la antena, córtela, porque nosotros le estamos diciendo, mire señor de X empresa, hoy fui a hacer medición y detecté, me salió una llamada de este punto y le damos las coordenadas inclusive de qué punto salió, ¿verdad? Y hay llamada telefónica de su empresa. O sea, ellos pueden focalizar más esto. Córtela. Volvemos a hacer una medición después del término que le damos, ¿verdad? O que se le da, y le volvemos a decir, señor, sigue habiendo tráfico de la celda que le dije ayer de que salía. Entonces, como no me hizo caso, como no cumplió la ley, le voy a cortar energía. O voy a hacer cualquier cosa para que usted ya no siga transmitiendo de esa celda, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Pero ¿quién está obligado a cortar el tráfico? Las operadoras. Sí, claro. ¿Quiénes están obligados a establecer la solución técnica? Las operadoras. Porque nosotros no la sabemos, nosotros somos expertos en seguridad, no en telefonía. Los expertos en telefonía son ellos, ¿verdad? Entonces son ellos los que nos deben de dar la solución técnica para limitar, cerrar, cortar el tráfico de llamadas desde y hacia este centro penal sin afectar a doña Juanita, a don Pedro, a don Juan, que viven en los alrededores. Y estos equipos de la CIGET se van a mantener por todo lo que dure este estado de emergencia, ¿no? Tenemos la orden del presidente aquí de emergencia, nosotros también estamos en emergencia. Como dicen 724. Pero estamos tomando tecito caliente ahorita, gracias por el Bueno, hagamos una pausa, regresamos, estamos conversando con el director de Centros Penales, el director general de Centros Penales, Rodil Hernández está con nosotros. Volvemos ya para el cierre de la entrevista de esta mañana. Bien, solo para hacer eco de este tweet que está escribiendo una persona, señor director, dice, toda la ciudad de Chalatenango está sin señal de móviles por 4 días, ¿no? No sé si esto es cierto, puede ser de que sea un tweet que de repente pueda sorprendernos, tratar de sorprendernos con la información, pero que fuera toda la ciudad de Chalatenango ya es bastante, aunque hay que decir que ahí el centro penitenciario está prácticamente en la ciudad, ¿no? Sí. Sí, fíjate que tú hiciste una acotación. Nuestros centros penales tienen muchísimos años de estar en los lugares donde están instalados. Lo que pasa es que el crecimiento demográfico, poblacional y todo ha hecho de que algunos centros que quedaban en las afueras, por ejemplo Chalatenango queda en un cerro ya en las afueras, ¿verdad?, de la población, de la localidad, pero poco a poco se ha ido extendiendo la ciudad y ya se ha pasado en otra, ¿verdad? Cojutepeque está pegado a la alcaldía municipal de Cojutepeque. Por eso te digo, ¿verdad? Es importante acotar aquí que quien tiene que dar la solución técnica a esto son las empresas telefónicas y que tienen la capacidad. Y como tienen la capacidad, tienen la responsabilidad. Estas personas que están siendo afectadas, ¿verdad? Es urgente que las empresas telefónicas adopten en el menor tiempo posible la solución técnica necesaria. Fíjate que me decía un colega de otro país, me decía de que existen, cómo se pegan los teléfonos celulares a una antena. Pegándose a una antena. Pues bueno, entonces las antenas y los teléfonos celulares, los celulares lo que hacen, me explicaban, es que hacen un escaneo de todas las antenas que hay alrededor, ¿verdad? Y se pegan a aquella que es más eficiente. La que está más cerca y la que tiene la señal más fuerte. Pero si esta es eliminada, ellos ya no buscan, ya tienen el escaneo. Entonces inmediatamente, por eso es que tú ni lo percibes. Entonces de inmediato ya la llamada se te conecta a otra. Y si esta desaparece, se conecta a otra. Y si esta desaparece, se conecta a otra. Será la de nunca acabar. Pero si tú pones una antena con la suficiente capacidad para que todo el tráfico de X lugar se dirija a él, única y exclusivamente, pero le cierres la salida, captas cualquier señal que hay ahí y evitas que salga para ninguna otra antena más. Ok, Alejandro está diciendo lo mismo, director, dice Alejandro, que en Quesaltepeque estamos todo el pueblo incomunicado desde el viernes y estamos a más de 2 kilómetros del penal, dice. Esto es importante recalcarlo, ¿no? La medida exige a las empresas de telefonía
evitar el flujo hacia el interior de las cárceles, de los centros penitenciarios de nuestro país. No afectar a la población, ellos pueden ampliar el círculo, pero también pueden reducir ese círculo. Definitivamente. Eso es lo que está explicando el director de centros penales de nuestro país. Y por lo tanto, sí, técnicamente ellos pueden, digamos, centralizar más esa afectación, ¿no? Ese bloqueo, pero hoy por hoy pareciera que se ha ampliado y que está afectando a más personas de las debidas. Yo como te digo, yo no tengo una certificación en telefonía. Pero por lo que está diciendo las personas, pero por lo que me han contado, claro, pero por lo que me han contado a mí, otras personas, técnicos en telefonía, personas certificadas de El Salvador y de otros países, porque este es un tema que se está aplicando en toda Centroamérica, ¿verdad? En los centros penitenciarios, es un problema común, ¿verdad? Que tenemos en todo el área. Entonces existen muchas formas en que las operadoras pueden hacer lo que se les pide en la ley sin afectar a la población. Entonces yo lo que les pido a las empresas telefónicas es que lo más rápido posible se sienten con el técnico calificado, que es CIGET, y que es el ente regulador. No tienen que hacerlo con penales, además no están obligados a hacerlo con penales, están obligados a hacerlo con el ministro de Justicia y con la CIGET, ¿verdad? Nosotros solo vamos a verificar que se esté cumpliendo y que de inmediato se sienten con CIGET para establecer cuál es la solución técnica que se tiene que dar, ¿verdad?, para cerrar el tráfico de llamadas desde ya hacia los centros penales sin afectar a la población salvadoreña. Luego la facultad que le queda al señor ministro es, si no lo hace, cortar el suministro, buscar cualquier medida, cualquier medida para suspender el tráfico. Terminamos con esta interrogante de uno de nuestros amigos televidentes, Gerson Cruz, dice: más que sorprenderme del saldo y la señal, me sorprende que en un penal, dice, entren celulares y tengan cómo cargarlos. Eso es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Mira, se ha cortado, y le quiero decir a la población, se ha cortado el fluido eléctrico, ¿verdad?, de los centros penales desde hace algún tiempo, ¿verdad? El criminal va a buscar cualquier forma para delinquir, ¿verdad? Cualquier forma para delinquir. Hoy, por ejemplo, yo he hablado con mi personal. Cuando tú cerras el penal, cuando cerras la casa, y solo los que están adentro quedan, y se te pierde un anillo, vos no puedes andar buscando fuera quién se lo llevó. Se delimita la cantidad de personas. Yo igual. ¿Se ha cortado la energía, el suministro? Energía eléctrica se ha cortado. En áreas específicas de los centros penitenciarios. Sí, y fíjate que estamos encontrando las requisas, más baterías. Hoy las baterías están introduciéndoselas a estas personas en sus cavidades ya cargadas. Estos Energy Bank, que te lo venden, ¿verdad? Y tú ya cargados, conectas tu teléfono, cuando no, por no andar otra batería, lo pones y te cargas una hora y te da chance de ahí. Igual, ¿verdad? Cargadores solares. Nadie los está permitiendo. Yo le quiero ser claro a la población, no hay una actitud de permitirlo, jamás, ¿verdad? Lo que hay es la forma o la búsqueda de introducirlos a los centros. Por eso nuestro trabajo ahorita es intensificar la requisa para extraer todo lo que hubiese quedado y de ahora en adelante, ¿verdad? Lo que pasa es que hoy está más delimitado y hay facultades también para separar al personal que se ve involucrado en esto. Director, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir monitoreando, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Cómo no, Romeo? Un gusto. El funcionamiento de estas medidas excepcionales y que, por cierto, señores, viene una segunda generación de medidas que van a ser propuestas por el Ejecutivo. Entre ellas viene la conformación de los comités ciudadanos, que me imagino que va a generar bastante debate, ¿no?, por los antecedentes que ha tenido este país, pero que existe la disponibilidad de debatirlos, sobre todo, que eso es lo más importante, creo. Gracias. Buenos días. Gracias, Lorena. Hemos estado muy pendientes de dos protestas por falta de agua que se están registrando simultáneamente esta mañana. Una de ellas, carretera Comalapa. Uno de nuestros equipos se desplazó a este lugar. Raquel Herrera nos informa desde el lugar de los hechos. Buenos días, Raquel. Adelante con tu reporte. Muy buenos días. En el estudio, nuevamente habitantes de colonias aledañas a la autopista Comalapa han protagonizado protestas por la falta de agua. Como ustedes pueden ver en las imágenes, está completamente bloqueado ambos carriles que vienen desde el aeropuerto de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y en el carril que va hacia el aeropuerto. Ustedes pueden ver el fuerte congestionamiento que hay en este momento en la zona de los automovilistas que se desplazan hacia Comalapa, y que algunos vehículos incluso que van hacia Comalapa se han tirado en sentido contrario buscando salir del congestionamiento. También hemos podido ver el gran número de personas caminando debido a que no hay paso en la zona. Las autoridades ya están tratando de mediar con las
personas que están protestando, pero sin embargo aún no se levanta la protesta. Esta es información en desarrollo que por supuesto nosotros ampliaremos en nuestra emisión de la 1:30. Por el informe. Recuerde, usted puede también informarse a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales. En Twitter nos encuentra como @Noticiero Hechos en Facebook y también en Instagram. Esto es lo que estamos tuiteando en este momento en @Noticiero Hechos. Personal de la UMO realiza requisa en Bartolinas de la subdelegación de Cuscatancingo. Continúan las requisas en diferentes centros penitenciarios. Esa es una de las primeras estrategias que ha implementado el gobierno en el tema de la seguridad y que seguramente va a seguir generando otras reacciones. También compartimos que está cerrado el paso en ambos sentidos de la autopista Comalapa por una protesta por falta de agua. Ya Raquel Herrera nos presentaba el reporte en vivo desde el lugar de los hechos. Difícil la situación y también les presentamos más imágenes. Habitantes de Colonia Nuevos Horizontes mantienen cerrado el kilómetro 13 de la carretera panamericana. Protestan también por falta de agua. Sí, esta es otra altura, kilómetro 13, 14, donde también el tema principal vuelve a ser la falta del servicio de agua, o al menos el suministro del mismo, ¿no? Porque, y luego pueden decir que si hay servicio, pero interrumpido o no constante. ¿Es así? La gente necesita agua también de manera permanente, ¿no? O al menos durante unas horas al día. Lo que pasa es que hemos visto casos de comunidades, de colonias que tienen meses sin agua. Y el recibo sigue llegando y ese sí llega cargado. Información en desarrollo también que le compartíamos hace algunos minutos a través de la cuenta de Noticiero Hechos. La Policía Nacional Civil está realizando un operativo casa por casa, esto en el cantón Los Sitios de Talnique, La Libertad. Bueno, vamos a platicar también de la jornada. Hasta mañana, bendiciones. Buen martes.